Claro que sí, a esta hora de la mañana saludamos al licenciado Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, a quien le damos la más cordial bienvenida aquí en La Noticia en la Comunidad, y queremos consultarle esta situación porque Ecuador está viviendo la peor crisis de su historia por el COVID-19 y obviamente para evitar que exista en alguna manera alguna situación más crítica es que el presidente de la República, Lenín Moreno, ha anunciado nuevas medidas y entre estas está pues la eliminación de 7 empresas públicas. Sabemos pues que antes del COVID algunas de estas ya presentaban no presentaban ganancias, ¿verdad? Y esto ha complicado más la situación. ¿Cuánto deja en pérdidas? Bueno, sin duda tenemos como lo explicó el presidente el día de ayer, tenemos casi un desfase de 12.000 millones de dólares menos que recibe el Ecuador, tomando en cuenta que hemos perdido cerca de 4.000 millones de dólares que dejamos de recibir tanto por tributos, pago de impuestos, exportaciones, exportación de petróleo, y adicionalmente hay una deuda que ustedes conocen que es histórica, que se tiene que pagar. Hay un hueco fiscal de más de 4.000 millones de dólares. En total, el Ecuador deja de recibir 12.000 millones de dólares. Como le dijo el presidente, esta es una crisis, tal vez la más grande crisis de la historia del país. Ninguna guerra, ninguna catástrofe natural, ninguna pandemia como la que hemos tenido hoy día nos ha logrado lastimosamente golpear tan fuerte la economía del país. 12.000 millones de dólares que hay que ajustarlos. Yo creo que la tarea y lo que ha dicho el presidente, el ejemplo empieza por casa, y lo estamos dando no ahora, sino que lo hemos hecho ya desde el primer año de gobierno, cuando ustedes recuerdan que existían estos ministerios coordinadores, había más de 50 ministerios, hoy solo hay 20, se han reducido casi la mitad, tocando cifras obviamente sensibles de lastimosamente algunos despidos de algunas personas, pero lo que ha hecho el presidente es no avanzar hacia un despido de miles de ecuatorianos, sino a reducir la hora de trabajo. Es decir, la función ejecutiva va a trabajar ya no 8 horas, sino 6 horas. Y esto hay que entender desde una manera de cómo los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a trabajar. Ahora el teletrabajo, la teleeducación, ese trabajo a través de la videoconferencia, como lo estamos haciendo hoy día, facilita muchísimo la comunicación, facilita muchísimo la eficiencia en el trabajo, la productividad en el trabajo. En épocas anteriores hubiera sido posible que un ministro haga una entrevista a esta hora con un canal de televisión. Exacto. Tomando en cuenta la agenda, los horarios de movilización, los tráficos que existen, esto nos permite ser más inmediatos y más eficientes. Entonces, todo lo que estamos priorizando es básicamente reducir el horario de trabajo y obviamente ajustar en la mayoría con prioridad al teletrabajo. Y con eso tener un recorte de por lo menos 4.000 millones de dólares del Estado. Y para eso se han instado a eliminar algunas empresas públicas, varias empresas públicas que no han sido eficientes, que te están dando pérdidas, como bien lo dijo el presidente de la República. TAME es una empresa que ha dado por muchos años millones de dólares en pérdida. Hoy lastimosamente tendremos que iniciar un proceso de liquidación, igualmente que Correos del Ecuador, una empresa que hoy también está dando pérdidas ya acumuladas de toda una eficiencia que ha habido, y creo que es el momento oportuno para optimizar cada centavo y cada recurso que tiene el Estado en favor de los que más necesitan, en favor de los sectores más vulnerables, y obviamente ajustar cada centavo para poder salir adelante. Es como una familia. Si usted en su hogar gana 2.000 dólares y pierde los 1.000 dólares porque le descontaron del salario, porque le descontaron de algunas cosas que tenía como ingresos, porque no está vendiendo tanto como antes, usted tiene que reajustar su economía interna. Es decir, dejaré de pagar el teléfono ilimitado, dejaré de pagar el cable satelital, dejaré de ir al cine, de ir a la piscina, de ir a ciertas cosas, y debemos restringir mucho los gastos, tanto como es en la economía de la familia, es igual en la economía del país. Pero eso sí, sin dejar las competencias y la eficiencia que debe tener en el Estado en este sentido. Y precisamente el cierre de estas empresas implica también generación de gastos con la liquidación. ¿Cómo se va a hacer ahí? Bueno, hay recursos que hay que pagar, y esto sí hay que liquidar a los ecuatorianos que tengan que salir por algunas razones, habrá que hacerlo. Y eso es motivo para que el ecuatoriano que recibe estos recursos también pueda emprender.
puede emprender en un negocio, puede emprender en una iniciativa, en una pequeña empresa, que le permita también y acostumbrarnos a que no solo se puede vivir del empleo. Hay economías grandísimas como Estados Unidos que viven de un empleo distinto, que no tienen un empleo de un salario diario o un salario mensual, sino que se dedican a actividades de comercio. En este momento el presidente ha tomado iniciativas importantes como la agricultura, como la tecnología, donde podemos avanzar a pasos agigantados. ¿Qué tiempo conllevará este proceso de cierre? Bueno, puede ir desde 3 meses hasta 180 días. Hay cada empresa tiene una particularidad sobre su cierre, sobre su liquidación. En lo que me compete en mi caso, por ejemplo, Correos del Ecuador, ojalá lo podamos hacer en no más de 3 meses. No es que deja de funcionar Correos del Ecuador, no es que no existe ya Correos del Ecuador, sino que se liquida a esa empresa y ese servicio se hace una delegación privada, es decir, se hace un concurso transparente, un concurso público, para que las empresas privadas que están o que manejan el negocio de una mejor manera que el Estado puedan comprar esa concesión y pagar anualmente al Estado por esa concesión de correos. Y Correos sigue funcionando, pero en manos del sector privado. Esto no significa concesión, no significa privatización, sino es una delegación privada para poder ser más eficientes. Las empresas privadas podrán administrar de mejor manera y más eficientemente un negocio que es complejo. Usted tocó el punto de teletrabajo y teleeducación. ¿Cómo estamos avanzando en materia de conectividad y a cuántos puntos hemos llegado del país o cuántos faltan por llegar? Bueno, hemos logrado avanzar a pasos agigantados y lastimosamente este proceso del COVID no nos ha permitido avanzar como estaba planificado, pero de las 340 parroquias que existían a nivel nacional sin conectividad por más de 10 años, que nunca tuvieron acceso a conectividad ni móvil, ni fija, ni satelital, hemos logrado conectar a más de 120 parroquias, es decir, nos faltan todavía unas 200 parroquias adicionales que tenemos que hacerlo. El día de hoy yo emitiré un acuerdo ministerial que tiene una iniciativa, justamente permitir que la empresa privada acceda al espectro de forma gratuita, temporal, para que puedan trabajar en estos lugares, en estas zonas rurales donde no hay conectividad. Es decir, como gobierno entregamos el espectro temporalmente de forma gratuita para que ellos puedan implementar planes de alguna forma más accesibles para la ciudadanía. ¿Y cómo avanza la consolidación del ecosistema digital para enfrentar esta pandemia? Bueno, Ecuador ha sido referente en América Latina, tanto para la OEA como para la CEPAL. He tenido varias exposiciones a nivel internacional sobre el ejemplo que ha sido Ecuador en el manejo de las herramientas digitales, de las plataformas digitales, para que Ecuador pueda soportar este proceso. Es decir, nosotros hemos trabajado, como lo dispuso el presidente hace más de un año, en crear un sistema único de salud. Por eso pudimos poner a disposición de los ecuatorianos la plataforma 171, la plataforma Salud EC, donde hemos tenido más de 2 millones de contactos. Es decir, los ecuatorianos ya hicieron telemedicina. Los ecuatorianos ya pudieron hacer una consulta médica por teléfono. Tuvieron un médico del otro lado, hicieron una consulta médica y no fueron a un hospital o a un dispensario médico. Eso es parte del futuro. Con ese sistema, solo en salud, el Ecuador podrá ahorrar $300 millones anuales. Pero sí, tenemos que dar conectividad, tenemos que capacitar y tenemos que aprender a usar estas tecnologías. A muchos nos gustaría tener siempre un médico al frente con mandil y con todos los aparatos sanitarios para poder ser más creíble. Pero estas consultas que son de primer nivel, que son la mayoría, se las puede hacer por teléfono. La educación en muchos casos se está haciendo hoy a través de herramientas digitales. El presidente lo anunció y vamos a utilizar, por ejemplo, los medios públicos, Ecuador TV y Gamavisión, para hacer teleeducación a través de los canales de televisión. Vamos a llegar casi al 80% de estudiantes a través de la televisión, es decir, podrán hacer educación desde su casa. Y otro grupo daremos internet y conectividad. Con la premisa de ahorrar recursos al Estado, Mintel y Acortel también reducirán su nómina. Por supuesto, es parte del objetivo. Como usted bien lo conoce, todos los ecuatorianos y todo el mundo se adaptó a trabajar en un modelo distinto, que es el modelo post-COVID. Es decir, podemos hacer teletrabajo. En el edificio de Mintel, por ejemplo, que son 12 pisos, vamos a priorizar el teletrabajo. Y de los 200 empleados, solo 35 empleados van a trabajar en una oficina fija.
Habrá 60 oficinas móviles que pueden compartirse, que no son de nadie, sino que son de todos los restos de funcionarios públicos que la comparten cuando vayan a hacer trabajo físico. Y los otros harán trabajo desde su casa, teletrabajo. Solo con esta decisión vamos a desocupar 6 pisos de un edificio. Eso significa ahorros gigantes en limpieza, en seguridad, en arriendos. Y simplemente vamos a bajar en un 48% del gasto. Vamos a optimizar el gasto en un 48% de lo que tiene Mintel y Arcotel, solo con decisiones que debemos aplicarlas y que más bien invito a todos los ecuatorianos a que lo hagamos. Trabajemos de forma más eficiente. ¿Qué significa el teletrabajo? Es muchísimo en recursos, en infraestructura, en agua, en luz, en administración, papeles, computadoras, tiempo, distancias. Si hacemos esto podemos ser más eficientes. Por eso también no es necesario trabajar 8 horas. Sino 6 horas con teletrabajo pueden ser suficientes para ser eficiente y cumplir con las competencias que tiene que cumplir cada funcionario público. Claro que sí, tenemos que aprovechar estas plataformas digitales. Muchísimas gracias al ministro de Telecomunicaciones, el licenciado Andrés Michelena, por la entrevista. Seguimos con más información contigo, mi querido José Luis. Gracias, señor ministro.